¿Qué tal, amigos de YouTube? Un enorme placer para nosotros nuevamente encontrarnos con todos ustedes. Después de haber analizado la serie o los temas o las lecciones sobre el gran conflicto que trataban sobre los eventos finales de la Tierra que van a ocurrir en nuestro planeta y que realmente mucha gente da por sentado de que esas cosas no van a ocurrir. Pero quiero que tengamos en mente que las profecías se cumplirán al pie de la letra en el momento preciso y en el tiempo que Dios tiene predestinado para que esas cosas ocurran. Todos esos hechos que hemos analizado vendrán de repente en un abrir y cerrar de ojos y sorprenderán aún a aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo. Así como han venido enfermedades, terremotos, eventos sobrenaturales en la tierra que nadie esperaba, así también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será un evento que se ha narrado y se ha profetizado a través del tiempo, pero que vendrá de repente, y ya estamos en el último tiempo del planeta Tierra. Quiere decir que estos eventos tienen su cumplimiento precisamente en la profecía bíblica. Y ahora analizaremos los temas, las lecciones, o como querramos llamarles, el comienzo del Evangelio. Y este comienzo del Evangelio se va a tratar sobre el análisis del libro de Marcos. Ustedes saben que hay 4 evangelios. Tenemos el Evangelio de San Mateo, el de Marcos, Lucas y Juan. Y yo particularmente pensaba que los autores hace tiempo de algunos de los evangelios eran discípulos de Cristo, pero no era así. Por ejemplo, el libro de Marcos que vamos a analizar, el autor no era discípulo de Cristo, sino que era más bien una persona que posteriormente entró al conocimiento del Evangelio. Y así también como Lucas, que no era discípulo de Cristo, sino más bien una persona allegada a los discípulos, que escribió después de la muerte de Cristo este hermosísimo libro titulado el libro precisamente de Lucas. Tenemos el libro de Mateo, y el libro de Mateo se pone al principio de los evangelios porque el libro de Mateo narra los eventos del nacimiento hasta la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo de una manera concatenada, pero también narra las tradiciones, y el libro está dirigido a los judíos por todas las cosas literarias o costumbristas que tiene este libro. Pero el libro que vamos a analizar que durante esta serie, que es el libro de Marcos o de Juan Marcos, es un libro que está dirigido a personas que no son judías y que no iban a entender el lenguaje que usaba Mateo. Por ejemplo, de manera simple como lo presenta Juan Marcos o Marcos. El libro de Mateo presenta desde dónde viene Cristo genealógicamente hasta su nacimiento. El libro de Marcos no presenta eso, sino que lo obvia. También presenta tradiciones, el libro de Mateo, que no están en el libro de Marcos. Y es que el libro de Marcos es un libro dedicado precisamente a los gentiles y a las personas que no eran judías. Este Marcos era un joven que parece que escribe este libro quizás 40 años después del nacimiento de Cristo. Este Marcos parece que era amigo de Pablo y Bernabé y hacía viajes evangelísticos ocasionales con ellos. Pero Marcos sufrió un percance, y es que él parece que su fe flaqueó y no continuó con estos viajes evangelísticos. Así que Pablo y Bernabé entraron en una polémica de que a Marcos había que sacarlo de las predicaciones. Y por eso vino la separación entre Bernabé y Pablo. Pablo se fue con Silas, otro discípulo, a las regiones de Grecia, y Bernabé se fue con Juan Marcos. Y es que Bernabé creía en el potencial que tenía Marcos en términos evangelísticos. Ya veremos después en nuestras lecciones cómo se recuperó emocionalmente y espiritualmente Juan Marcos y logró escribir el libro de Marcos. Parece que Juan Marcos pertenecía a una familia adinerada. Se menciona en el libro de los Hechos que su madre se llamaba María, y en la casa de esta señora se reunía
parte de la iglesia primitiva. Juan Marcos narra los eventos que le ocurrieron a nuestro Señor Jesucristo, porque él vivió en esa época y también conoció a gran parte de los discípulos y tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano todo lo que había pasado, y entonces lo comienza a narrar en este libro. Y es por eso que basamos esta lección o tema precisamente en el capítulo 1, versos 14 y 15 del libro de Marcos, y dicen así estos versos: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así comienza esta lección maravillosa que narra que Cristo era realmente el servidor número uno de la humanidad. Y es que mientras que el libro de Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey del universo, el libro de Marcos o de Juan Marcos, el Evangelio, presenta a nuestro Señor Jesucristo como el servidor, como alguien que está preocupado de manera muy atinada y cercana a la humanidad. Y es que nuestro Señor Jesucristo fue el siervo de siervo. Él sirvió a la humanidad, no solamente como Dios y Creador, sino también como un hombre que se preocupaba por las necesidades humanas. Y los grandes milagros que registra Marcos precisamente nos hablan de cómo Dios estaba atento a las necesidades humanas a través del milagro de los panes y los peces, a través de las curaciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice que hubo tantos incidentes o milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo que si se fueran a narrar los libros no iban a caber en nuestro planeta. Quizás sea una hipérbole, pero así pasó realmente. Nuestro Señor Jesucristo hizo miles de milagros que no se narran en los evangelios. Pero afortunadamente este libro de Marcos nos narra las partes principales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es la que vamos a compartir con cada uno de ustedes. En el capítulo 12 y 13 del libro de los Hechos se nos arroja mucha luz sobre las circunstancias que obligaron al apóstol Pablo de apartar a Juan Marcos del ministerio que él había comenzado con Bernabé. Y ya hemos dicho que ocasionalmente Marcos o Juan Marcos había salido con Pablo a realizar estas misiones por las iglesias que ya se estaban fundando en la parte del Asia Menor o Grecia también. Y lo que pasó fue que Bernabé y Pablo se separaron por la polémica de que Pablo pensaba que Juan Marcos no era merecedor de ir con ellos en estos viajes misioneros, pues Juan Marcos había manifestado su desaliento y su incapacidad de realizar estos viajes misioneros, precisamente cuando Pablo y Bernabé lo habían comenzado. Así que Pablo fue con Sila a estos viajes misioneros, otro de sus discípulos o sus compañeros, mientras que Bernabé decidió, aún así con los problemas que tenía Juan Marcos, ir con él a realizar viajes misioneros. Y es que precisamente Bernabé vio el potencial de Juan Marcos, este autor de este libro, y se recuperó espiritualmente al pasar el tiempo. Y miremos todo lo que pasó en el libro de Marcos, que demuestra que realmente Dios nos da siempre una segunda oportunidad. ¿Cuánta gente no se han separado del camino del Señor y han regresado nuevamente? ¿O cuántos parecían que no podrían dar lo que Dios le había dado, mandar a dar en cuanto en términos misioneros? Y después, al pasar el tiempo, la historia ha cambiado y esas personas regresaron al camino del Señor y han triunfado en la predicación del Evangelio. Podemos aplicarlo a nuestras vidas. Muchas veces nos hemos desanimado. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de regresar. Dios es un Dios de amor. No quiere que, como Juan Marcos, que por las penurias del camino o por el desaliento nos apartemos del Evangelio y no regresemos.
Amigo que me escuchas, si tú estás apartado del camino del Señor, Dios te llama a que regrese a su camino. Dios te llama para que de nuevo emprendas esta maravillosa predicación del Evangelio. Es bueno hacer énfasis en la predicación del Evangelio precisamente en este tiempo en que la gente está tan desanimada. Vemos que está en boga no predicar la palabra de Dios. Vemos que es una moda precisamente el pensar que Cristo no viene por ahora y que lo que se predijo hace siglos no se va a cumplir. Y eso es lo que venimos repitiendo en nuestras lecciones, en nuestros temas, que estamos en el momento más peligroso de la historia de la humanidad, en el momento en que se desatarán los vientos apocalípticos y que las profecías que están predichas de todo lo que va a ocurrir, ocurrirán en un abrir y cerrar de ojos. Así que Marcos pasó a ser de un misionero fracasado a un misionero exitoso, de pasar de ser un misionero con problemas espirituales a pasar a ser un misionero exitoso, porque Dios nos está dando una segunda oportunidad. El apóstol Pablo tenía sus razones para pensar que Juan Marcos, en esos momentos difíciles de la predicación, tenía que apartarse en esos momentos. Pero Bernabé continuó con la esperanza y apoyando a Juan Marcos. Y vemos cómo se desarrolló este joven, que logró escribir uno de los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y es que Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, como Dios nos da a cada uno de nosotros también. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y Dios está dispuesto a darte, amigo que me escucha, no una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, todas las que sean necesarias, con tal de que entres al reino de los cielos. Esta maravillosa transformación de Marcos como evangelista y escritor se realizó gracias al apoyo no solo de Bernabé, sino también de su entorno. Y es que nosotros también debemos de apoyar a todos aquellos que parecen quizás flaquear en un momento de dificultad o en un momento en que tal vez la suerte no nos sonríe como pensamos que debería de sonreír si es que creemos en ella. Pues realmente nuestra fe debe de estar depositada en el Señor Jesús y solamente en Él. Y así lograremos el éxito, no solamente en la predicación del Evangelio, sino en nuestras vidas como entes esenciales en la humanidad. Esta narración sorprendente que hace Marcos en este primer capítulo de su libro, Juan Marcos, sobre Juan el Bautista, cuando dice que el que viene, o Jesucristo, Él no es digno de ni siquiera de amarrar o desatar los cordones de sus zapatos. Esa era la gran expectativa que Juan el Bautista tenía de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son las expectativas que tú y yo tenemos acerca de Jesucristo? Yo sí te puedo decir que las expectativas que tiene Cristo acerca de nosotros es que le sigamos. No importa que haya desaliento, no importa que haya dificultad, pidamos a Dios las fuerzas necesarias para que no nos apartemos de su camino. Caiga quien caiga, venga quien venga. Me encanta cómo Juan Marcos o Marcos presenta que en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron presentes. Y eso es lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 1 y verso 9. Y dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. El libro de Marcos nos narra cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en esta gran misión de salvar a la humanidad. Y por eso en el capítulo 1, del verso 9 al 13, nos dice lo siguiente: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahí podemos ver claramente que el Padre, el Espíritu Santo,
estaban presentes junto al Hijo cuando nuestro Señor Jesucristo emprendió esta misión. Dice que el Espíritu le apartó al desierto para estar en comunión con su Padre. No para que el diablo lo tentara porque se había apartado al desierto, sino Él se apartó para estar en comunión con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo se apartó para ayunar, para estar consagrado. Que en algunas ocasiones nosotros podemos hacer lo mismo también. Pero el demonio aprovechó esa oportunidad para tentar al Señor Jesús. Y no vamos a hacer mucho énfasis sobre esta parte, pero recuerden que el demonio le presentó allí todas aquellas tentaciones al Señor Jesús, diciéndole: mira, cuando tenía hambre, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le presentó allí también todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O cuando lo puso en el templo, que le dijo: tírate que los ángeles van a rescatarte. Pero ¿cómo iba el Señor Jesús a tentar a Dios si él creía en él? Y entonces al final le dijo: apártate de mí, Satanás, indicando que él era el dueño del universo y que no tenía parte con él precisamente. Marcos hace una narración espectacular de este comienzo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí no fue en vano, porque el libro de Marcos presenta en una forma secuencial cómo Jesús fue bautizado y cómo narra también Marcos que se encaminaba hacia la muerte de cruz, la muerte ignominiosa, que era la muerte más terrible y atroz que se aplicaba a los delincuentes, a los que infringían la ley en aquella época, el Imperio Romano. Y de esa muerte iba Jesús a padecer. Y la cruz, que era instrumento de tortura, pasaría a ser instrumento de dulzura, porque la cruz es un símbolo de amor. La cruz es el símbolo de salvación, que al morir Jesús se dibujó, se plasmó en el universo la cruz donde Cristo murió como instrumento de salvación. Él murió en la cruz, fue llevado al matadero por nuestros pecados, fue crucificado para que tú y yo tuviésemos una segunda oportunidad. El libro de Marcos, un libro maravilloso. Y tú, amigo que me escucha, si deseas aprender más sobre este libro, no te pierdas la continuación de esta serie que seguiremos analizando sobre el libro, el Evangelio de Juan Marcos. Si no forma parte de este proyecto, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y comparta este video. Hasta la próxima y muchas bendiciones.